Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos en clases anteriores? Bien, bueno, en clases anteriores hemos visto un poco sobre el concepto de espacio euclidiano n-dimensional. Vimos coordenadas en 3 dimensiones. Cómo podemos encontrar la distancia entre puntos y algunas generalidades. Vimos que podemos definir algunas superficies en el espacio tridimensional y pues vimos cilindros, esferas, elipsoides, hiperboloide de una y de 2 hojas, paraboloides, cono, paraboloide hiperbólico. Vimos cómo podemos a partir de una ecuación tratar de identificar a partir de la ecuación, tratar de identificar cómo es la forma de la superficie en cuestión. El día de hoy vamos a empezar con este tema de funciones de 2 o más variables. Como recuerdan, habíamos platicado ya un poco de esto. En general, pues una función pues es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento del dominio. Si tenemos un conjunto aquí que es el dominio, pues le asigna un elemento de otro conjunto que es el contradominio, ¿no? Entonces toma un elemento de un conjunto y le asigna uno y solo uno del otro conjunto. Esta definición nos va a servir para funciones en general. En el caso en el que estemos tomando como dominio parejas de números, es decir, si nuestro dominio es R2, pues sabemos que los elementos de R2 son pares de números XY, parejas ordenadas. Y pues estas pues pueden ir a otro conjunto. Las podemos mandar a los números reales, las podemos mandar también a R2, a R3, al que ustedes quieran. En esta primera parte, las vamos a mandar al conjunto de los números reales. Entonces, una función va a tomar un elemento de la forma XY y le va a asignar un número real Z. Entonces, vamos a tener que f, en este caso va a ser una función que va de R2 a los números reales. Toma parejas ordenadas y las manda a R. Puede ser que esté definido de esta forma, sobre todos los números reales, o puede ser
que solamente considere algún subconjunto de los números reales. Y que f esté definida en un subconjunto de R2, es decir, a lo mejor no está definida para todos, que le podemos poner A, o también le podemos poner, pues f está definida de su dominio, puede ser un subconjunto de R2 a los números reales. Entonces, el dominio de la función, pues son los que están asociados por esta función f, y el contradominio, el conjunto de valores z que obtenemos como resultado de evaluar en la función. Entonces, un ejemplo de una función de dos variables, pues puede ser el área de un rectángulo. Para cualesquiera parejas de puntos x, y, pues toma su producto como x por y. Y entonces estamos tomando una pareja de puntos y le estamos asociando un único número real, que es el producto de los otros dos números. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de una función de dos variables? A y B, ¿a qué te refieres con A y B? Otro ejemplo de una función de dos variables. Aquí hay una función que toma una pareja de números y los multiplica. Entonces, ahora otro ejemplo de una función que a lo mejor haga otra cosa. Entonces, le estoy pidiendo un ejemplo de alguna función que agarre valores en R2 y que los mande a R. Que tome una pareja de puntos x, y que lo asigne a un número z de alguna forma. Ok, ese puede ser un ejemplo, una función b de x, y o de cd, como puso ahí su compañero, que lo que hace es sumar estas dos. Por ejemplo, también podríamos tener, siguiendo esta idea, podríamos tener una función p que nos daría el perímetro. Sí, el perímetro de un rectángulo, a lo mejor podríamos pensarlo como 2x más 2y. Entonces tenemos aquí una función de dos variables. Toma parejas de puntos, es decir, toma elementos de R2 y nos da como resultado un número real. Ahora, si tenemos una función f de x, y, nos da como resultado un número z, vamos a definir la gráfica de una función. Resulta que la gráfica de una función de este estilo
es una superficie en el espacio tridimensional. Si ustedes recuerdan, si teníamos una función g que va de R en R, su gráfica, la gráfica de esta función, para graficar una función aquí, lo que hacíamos es a cada punto, el punto X, evaluamos la función ahí y pues nos da un resultado f de x. Y quiere decir que el punto que está en la gráfica de la función es el punto de coordenadas x, f de x. Lo que vamos a hacer ahora es que, pues ahora tenemos que nuestros puntos están en el plano XY. Entonces, vamos a evaluar nuestra función aquí y le vamos a asociar un número, digamos, a lo mejor por acá está f de XY. Así que este punto que estoy señalando aquí tiene coordenadas XY, F de XY. Así que son puntos en el espacio de 3 dimensiones y como resultado vamos a tener una superficie. Vamos a ver esto en GeoGebra. Vamos a graficar algunas de las funciones que ya teníamos. Bien, aquí tenemos también una función z o f de x, y es igual a esta función. Pero, en fin, a ver dónde estaba esto. Entonces decíamos que íbamos a graficar la función f de XY igual a, primero el producto. Este era el producto, esta era la función, vamos a cambiarle de nombre, la función A. Y lo que hacía era encontrar el área de un rectángulo, ¿verdad? Entonces, vean, esta sería la gráfica de esta función. Otra función que me dieron fue la función B, y que lo que hacía era sumar x con y. La gráfica de B es un plano. ¿Qué otra función teníamos? Pusimos la que era calcular el perímetro. Este es otro plano. Entonces, para cada punto en el plano XY,
le corresponde un punto, le corresponde un punto sobre la recta Z. Entonces, cualquier punto que esté sobre este plano, un punto aquí va a tener coordenadas X, Y, F de XY. En nuestro caso, como conocemos la función, pues va a ser XY, 2X más 2Y. Todos los puntos que tengan esta forma van a estar en ese plano. Y una gráfica de una función que va de R2 a R nos va a dar siempre una superficie en R3. ¿Qué tal que tenemos que multiplicar el seno y el coseno? Y así podremos ir jugando con diferentes, vamos a ir formando diferentes superficies en R2. Perdón, podemos formar diferentes superficies en R3 al tener funciones que van de R2 a R3. Y pues claro, las funciones no tienen por qué ser continuas. Vamos a tener cosas como cuando introducimos la tangente, pues vamos a tener ahí algunos puntos de discontinuidad. ¿Perdón? Por ejemplo, si queremos encontrar la gráfica de la función f de xy igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, para encontrar la gráfica, pues podemos escribirla también como f de xy es el número z. Entonces podemos poner que z es igual a 9 menos x al cuadrado menos y cuadrada. Si elevamos al cuadrado, tendremos que z cuadrada es igual a 9 menos x al cuadrado más y cuadrada. Entonces aquí recordemos que estamos considerando la raíz positiva. Y si escribimos esto como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9, pues lo reconocemos inmediatamente como la ecuación de una esfera. Como únicamente podemos obtener resultados positivos de esta raíz, resultados positivos o mayores o iguales a 0, entonces pues no va a ser toda la esfera, sino va a ser nada más la parte para la cual tengamos valores positivos de z. Es decir, la parte de arriba
el hemisferio norte de la esfera. Y ahora, ¿qué valores están en el dominio? Nuevamente, la idea es muy similar. Si tenemos que nuestra función es esta, como tenemos una raíz, igual que antes, cuando teníamos una raíz, nos tenemos que fijar que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Es decir, necesitamos que 9 sea mayor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto ya nos define una región del plano. ¿Qué región del plano nos define? Pues como x cuadrada más y cuadrada igual a 9 es una circunferencia de radio 3, nos está definiendo los puntos que están dentro de esa circunferencia. Así que este conjunto de puntos va a ser el dominio. Podemos decir que el dominio de esta función, dominio de f, pues van a ser los puntos de la forma x, y en R2, tales que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 9. Ese va a ser el dominio. Y el contradominio son todos los posibles valores z que podemos obtener. Todos los posibles valores que puede tomar la función. Recordemos que nuestra función va a los números reales. Entonces, todos estos posibles valores, como ya hemos visto cuál es la forma de la gráfica de la función, que es el hemisferio superior de una esfera de radio 3 con centro en el origen, pues los valores en donde está esta función, el contradominio de la función serían los números reales. Bueno, lo ponemos como un intervalo. Sería el intervalo 0,3. Vamos a ver la gráfica de la función. Vamos a cambiar este. Vamos a ver f de xy va a ser la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Okay. Y pues ahí está, como habíamos anticipado, es el hemisferio superior o el casquete de arriba de la esfera. Si lo vemos en este sentido, vean los valores z que toma, están en el intervalo 0, 3. Puede tomar el 0, puede tomar el 3. ¿En dónde toma los valores de 0? Aquí en la orilla. ¿A dónde toma el valor de 3? Aquí en, digamos, este polo norte. Entonces, ese es el contradominio, el intervalo 0, 3. Y el dominio,
Lo vemos así desde abajo. Son todos los puntos que quedan adentro de esta circunferencia. Todos los puntos que quedan aquí adentro. Me salgo de las líneas es porque no fui al kinder. Y ustedes disculpen, pero es la idea. Así que, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Ok, así que ahí tenemos ese ejemplo. Vamos a ver este. Tenemos una función f de xy, y si lo ponemos como z igual a x al cuadrado más 9y cuadrada, lo podremos reconocer como un paraboloide elíptico. ¿Cuál va a ser su dominio? En este caso, pues nos fijamos cuáles son los puntos que podemos sustituir en la función. Para calcular su dominio, vemos que, pues como cualquier número lo podemos elevar al cuadrado y sumarle este otro número que está elevado al cuadrado, pues vamos a tener que el dominio de la función, pues van a ser las parejas de la forma x, y, es decir, puntos en R2, tales que, ¿qué? Pues no hay ninguna restricción, ¿verdad? La única restricción es que estén en R2. Entonces, por eso el dominio de esta función es todo R2. Porque cualquier pareja de puntos puede ser evaluada en la función. Ahora, ¿cuál es el contradominio de la función? Nos debemos de fijar en que al momento de sustituir valores de la forma x, y en esta función, como x al cuadrado es un número real elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y cuadrada también es un número que está elevado al cuadrado, por lo tanto también va a ser positivo. Al multiplicarlo por 9 sigue siendo positivo, y por lo tanto la suma de estos números que son mayores o iguales a 0 va a ser mayor o igual a 0. Así que el contradominio de la función lo podemos escribir, si quieren, como todos los números que están en este intervalo, en el 0 infinito. Y bien, ya habíamos anticipado que es un paraboloide elíptico. Vamos a poner g de xy igual a x al cuadrado más 9y cuadrada. Y ahí tenemos nuestro paraboloide
elíptico. Entonces, cualquier punto de la forma XY puede sustituirse en la función. Y como resultado de evaluar en la función, siempre vamos a tener un número mayor o igual a 0. Por eso el dominio de la función es R2 y el contradominio en el intervalo 0 infinito. Si no nos acordáramos o no tuviéramos a la mano una herramienta para graficar, bien podríamos tomar esta expresión y decir, bueno, a ver qué pasa si y es igual a 0. Bueno, si y es igual a 0, pues vamos a tener que z es igual a x al cuadrado. Y ya eso nos dice que en el plano XZ vamos a tener una parábola que abre hacia arriba. Y si tomamos x igual a 0, tendríamos que z es igual a 9y cuadrada. Y así que aquí también tenemos otra parábola, ahora en el plano YZ, que abre hacia arriba. Y si empezamos a tomar valores de z igual a z0, vamos a ver que vamos teniendo en distintos planos estas elipses. Entonces, a distintas alturas, a la altura z0 tenemos una elipse. Entonces, pues ya esto nos da la idea de que se forma un paraboloide. Y pues esto que hemos hecho aquí es justo lo que vemos si nos fijamos. Aquí sería una de las parábolas. Si nos fijamos en esta intersección, aquí está la otra parábola. Y aquí está la elipse que se forma. Si vamos cortando a diferentes alturas, vamos teniendo pues diferentes elipses. Pero pues son estas las secciones que calculamos a mano. Que también nos da una idea de cómo es la gráfica de la función. Bien, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de xy igual a 4 más x al cuadrado menos y cuadrada. Tenemos que evaluar la función en algunos de estos puntos y trazar un esquema del dominio de la función. Vamos a empezar por evaluar la función en 1. Evaluar la función en 1, pues lo que hacemos es sustituir los valores que le corresponden a cada variable.
justo como lo hacemos cuando solamente tenemos una variable. Así que aquí como resultado nos va a dar 5, ¿verdad? ¿Me ayudan a encontrar estos dos valores? Ocho al primero, sería 4, más 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces son 5 por 5, 25, más 3 por 3, 9.